Está con nosotros Enrique Valderrama, analista político y militante del APRA. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar en Betel, como siempre. Un saludo a su inmensa audiencia. Bien, vamos a hablar de primero Dina Boluarte, quien ha anunciado que va a denunciar a Delia Espinosa y también a la Junta Nacional de Justicia por presuntamente encabezar una ofensiva en su contra. Tenemos justamente declaraciones del abogado Dina Boluarte, vamos a escucharlas. Porque me parece un acto no valiente, por ser generoso en expresión, que a un día que la presidenta acuda a la asunción de nuestro Papa, se presente una denuncia y que en su ausencia se presenten 4 denuncias adicionales. Me parece que el Ministerio Público, con justa razón, ha instrumentalizado el poder con una agenda política no de la verdad y no de la investigación, sino con una agenda política suya, partidaria. Este tipo de conductas, en el contexto en el que estoy señalando, en el contexto, no aisladas, conducen a que el Ministerio Público no tiene una agenda de investigación, sino una agenda política. Y por consecuencia, vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República y vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. Es la primera vez en mi carrera profesional que denuncio a una fiscal. Yo creo que los combates se ganan en el ring, no fuera de esta. Pero si es que nos van a investigar, nos investiguen de manera adecuada. Bien, ese era Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte. Recordemos que antes de Pedro Castillo, la figura presidencial era un poco más intocable. Se entendía, la lectura de la Constitución se había establecido en que no se podía acusar al presidente y la presunción era que tampoco se podía hacer lo previo, que era la investigación. Patricia Benavides en ese entonces dio una lectura distinta, que fue bien recibida en ese momento, bueno, porque Pedro Castillo tenía bastantes anticuchos detrás, ¿no? Tenía literalmente un maletín con $20,000 en el baño. Entonces se permitió esta investigación o esta nueva lectura. Ahora, sin embargo, vemos que la Fiscalía continúa con las indagaciones, con las investigaciones a Dina Boluarte. Enrique Valderrama, analista político militante del APRA. ¿Crees tú que se está politizando la Fiscalía? ¿Cuál crees que debería ser el rol? ¿Qué tanta inmunidad debería tener el presidente? Bueno, hay que decir con claridad que el Ministerio Público hace bastante tiempo está politizado, que ha habido una guerra de facciones entre la que representaba la señora Benavides, lógicamente, y la facción que ha terminado ganando, la liderada por Pablo Sánchez, hoy día instrumentalizando más bien a la que es actualmente fiscal de la Nación, que creo que está cometiendo algunos actos bastante polémicos, pero diciendo eso y esperando incluso que haya una reconfiguración alrededor del tema de la Fiscalía de la Nación, incluso yo planteo desde la corriente del APRA que impulsamos, que tiene que haber una reorganización de todo el sistema de justicia y lógicamente una renovación total de los fiscales supremos, pero entre otras razones, creo importante señalar que la presidente Boluarte esté equivocándose en la lectura y en lo que le envía a decir al abogado, que dicho sea de paso, no da una declaración, digamos, coherente, porque empieza diciendo con justa razón para señalar un error, ¿no? Es bastante extraña su forma de declarar. Creo importante decir que al margen de que en efecto la doctora Espinosa debiera ser separada del Ministerio Público, en eso estoy creo que de acuerdo, y evidentemente toda su facción, incluso que están impidiendo ahora el hecho de que se ejecute una decisión del Tribunal Constitucional alrededor del doctor Gálvez, por cierto. Pero otra cosa es pretender con esta suerte de politización real y agresiva del Ministerio Público, decir pues de una u otra manera que la señora Boluarte pues definitivamente es una santa paloma o que no tiene absolutamente nada que responder ante la justicia. Yo creo que más bien tiene mucho que responder. ¿Pero hoy o cuando termine su mandato? No, lógicamente las investigaciones, creo, alrededor de ella pueden avanzar sin ningún problema. ¿No crees tú que el hecho de que haya investigaciones durante el mandato presidencial, ya sea de Dina Boluarte o de quien esté en Palacio Presidencial, Palacio de Gobierno, dificultan o pueden tener una connotación de ataque político? Porque indistintamente de cuál sea final la sentencia, el hecho de tener una investigación, ya conocemos acá en el Perú que la justicia a veces, en vez de uno tener que probar su culpabilidad, tiene que probar su inocencia. Creo que fue un camino que se tomó durante el ejercicio del gobierno del señor Castillo,
Creo que si ese ha sido el criterio debería mantenerse. Sí. Pero más voy al entorno que ha rodeado determinadas cuestiones con la presidenta. Mira, hay un asunto muy grave que es el tema potencial de un enfoque, digamos, de cohecho alrededor de lo que pasó con el tema de las cirugías. Y el potencial ofrecimiento de puestos públicos a cambio de eso. Sí. Eso es sumamente grave. Pero además, dentro de esa misma trama, tienes algo muy gravísimo. ¿Cómo es posible que se pierda una historia clínica? Eso no lo están relevando de manera adecuada. Creo que ha habido, incluso podríamos hablar de encubrimiento real, porque si tú sustraes eso, ya prácticamente el caso no tiene forma de cómo probarse. Y para mí ya lo que está sucediendo es un enfoque sin duda ya pues criminal, gangsteril, alrededor de los errores de la presidenta Boluarte, como fue entregarse completamente pues a la frivolidad, a formar parte de una plancha previamente que decía que iba a transformar el país y lo único que ha hecho al llegar al poder es transformarse el rostro. Creo que eso es algo que hay que señalar. Es decir, para que la idea, en todo caso, quede clara, creo que el Ministerio Público está politizado, creo que tiene que haber una reforma importante del sistema de justicia, creo que el grupo del señor Pablo Sánchez, donde actualmente me parece que está la fiscal de la Nación, que impide incluso el retorno del doctor Gálvez, tiene que sufrir definitivamente una reforma muy potente y estos elementos deberían incluso salir. Eso no quita que la presidenta esté envuelta no en una, sino en varias tramas que podrían tranquilamente calificar como una incapacidad moral, absolutamente. Sobre las decisiones de Dina Boluarte, recientemente, hubo el escándalo de Patas, el asesinato de 13 mineros, fue horrible no solamente, pero también fue determinante para que ella tuviera que sucumbir a las presiones que ya solicitaban un refresco en el gabinete. Un refresco a medias, ¿no? Porque ya básicamente ha cambiado, puso a los mismos en el mismo lugar, simplemente puso al señor Eduardo Arana como premier. Recientemente tuve una columna hace un poco analizado la elección de Eduardo Arana como primer ministro. ¿Qué te parece, señor? Bueno, yo creo que es una continuidad. Creo que definitivamente el gabinete de Adriancén fue una continuidad del gabinete Otárola, que entró a ejercer como PCM sin cambiar ningún ministro, recuerda. Y hoy día han cambiado únicamente, me parece que 3. Sí. Ok, de esos 3, lo del asunto del interior se veía venir. No sabemos si eso va a mejorar, sin duda, el ejercicio del gobierno alrededor del tema del interior. Dicho sea de paso que es del mismo entorno. Por lo tanto, parece que persisten en lo mismo. Pero lo particularmente grave aquí es la designación de un señor que es absolutamente un alfil de Acuña, que no tiene ningún otro mérito que ese, que lo han puesto ministro de Transportes y Comunicaciones. Un ministerio que maneja un presupuesto gigantesco. Así es. Pero en segundo lugar, creo que un ineficiente ministro, como ha sido el señor Pérez Reyes, que no puede ni siquiera con el tema del aeropuerto, que mandó a su procurador casi a frustrar prácticamente el tema del megapuerto de Chancay, hoy día es premiado y nombrado PCM. Dicho sea de paso, alrededor incluso... De economía, dirás. Perdón, de economía. Sí. Hoy día es premiado y es puesto en el MEF. Además, alrededor de él se teje una trama de conflicto de intereses alrededor de su esposa, me parece también. Sí. Y obviamente, el señor Arana, quien ha sido pues un ministro de Justicia absolutamente deficiente, que no ha podido construir un solo penal, ni siquiera construir un penal, y es nombrado PCM. Ahora, yo me pongo en los zapatos de la señora Boluarte, ¿no? Difíciles zapatos, ¿no? Difícil ponerse en esos zapatos en este momento, pero ella, me imagino, solo confía en un puñado de personas. Difícilmente va a elegir como PCM a alguien ajeno a su entorno, alguien ajeno a su círculo, porque debe estar en un delirio de persecución constante, en una desconfianza constante. Entonces, si tiene solamente un puñado de personas en las que confía, y evidentemente el señor Arana era uno, el señor Morranquero era otro, pero tal vez el señor Morranquero no salió elegido como PCM porque justamente le había caído una denuncia penal recientemente, entonces tampoco no había un abanico tan amplio de personas para elegir. Hay una cosa que la señora Boluarte no entiende. La lealtad en la política se construye alrededor fundamentalmente de gestos, es cierto, pero también alrededor de un programa mínimo. Sí. Si la señora le ofreciera al país medidas racionales
y políticamente asertivas, como la constitución de un gabinete de salida, orientado fundamentalmente a dos cuestiones. Que nadie en la sociedad política mire con desconfianza las elecciones. Y además, con una toma mínima, pero efectiva, de medidas disruptivas alrededor del tema de la seguridad ciudadana. Si la señora Boluarte planteara eso de una manera sincera, frente a las fuerzas políticas y sociales, o los think tanks incluso, ¿no? Yo creo que podría convocar gente con esa hoja de ruta. Pero si la hoja de ruta es, como parece ser, el hecho, por ejemplo, de que el señor Sarrón no se ha capturado, de cuando su hermano era requerido tampoco se ha encontrado, de que salgan y la defiendan sobre asuntos tan banales como sus cirugías, como el tema del Rolex, evidentemente, ¿qué persona de la sociedad política va a querer, previo a las elecciones del 2026, participar de una cosa como esta? O de la academia, o de técnicos, digamos, altamente calificados del sector público, privado. No, la limitante no necesariamente es el sueldo. Cuando el presidente Alan García planteó la necesidad, y el Congreso además aprobó también, la reducción de los sueldos, no dejó de convocar gente muy talentosa a los ministerios. Porque el tema era, vamos a hacer crecer el país, vamos a llegar, digamos, a porcentajes muy altos, 8, 9, 10%. Vamos a superar a Chile en algunas cosas como el asunto del cobre. La presidenta evidentemente no puede plantear esos grandes retos. Primero porque no, digamos, nunca ha sido su speech. Pero en segundo lugar, porque ya está de salida. Lo que tiene que haber, creo yo... objetivos realizables. Es realizables. Y son dos fundamentalmente. Que la sociedad política y social, el mundo social popular, no desconfíe del proceso electoral. Que estamos a un paso de que eso ocurra. Sobre el proceso electoral quiero preguntarte brevemente, porque ya el tiempo nos gana. Ya hemos hablado de esto en varias oportunidades y vamos a ver si es que ha cambiado la cosa por el tiempo. ¿Tú vas a ser candidato con el APRA? Hay una corriente importante de distintas bases en el país que están planteando que el APRA tiene que participar en el proceso electoral, sin duda, con una figura, un rostro, una propuesta de renovación importante. Y evidentemente hay ánimo respecto a eso. Creo que es un asunto que hay que evaluarlo profundamente. Te mentiría si te diría que lo descarto. Pero la decisión aún en todo caso no está tomada. Lo que yo sí creo es que la elección del candidato presidencial del partido tiene que ser bajo la modalidad de un militante, un voto, democráticamente, y el compañero o compañera que salga airoso de esa interna será apoyado por absolutamente todos. Es una cosa fundamental. Y lo segundo es que podamos rápidamente hacer un congreso del partido para renovar las autoridades y evidentemente el proceso electoral nos agarre mejor armados. Hay grandes cuadros en el APRA de Tumbes a Tacna y en Lima también, gente profesional joven que podría sin duda liderar este proceso. Bien, muchas gracias Enrique Valderrama, analista político, militante del APRA, por acompañarnos esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Quique, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana y viene Fabricio Cajadillo con su programa Hora Punta. Chao y buenos días.